El 22 de abril de 2025 falleció Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. El primer pontífice latinoamericano, el Papa de los pobres, el jesuita que incomodó a más de uno con sus críticas al capitalismo salvaje y sus llamados a una iglesia menos ostentosa. Y hoy, finalmente su sucesor ha sido decidido, el cardenal Robert Francis Prevost, quien adoptará el nombre de León XIV, de nacionalidad tanto estadounidense como peruana, y que había sido nombrado previamente por el Papa Francisco como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Y ahora, como sumo pontífice, tendrá la difícil tarea de dirigir a una iglesia que enfrenta desafíos sociales y económicos nunca antes vistos. Pero hoy en Ecos Financieros queremos detenernos en otro legado menos sagrado, pero igual de poderoso: los negocios que deja el Papa. Porque detrás de los discursos, los viajes y los gestos simbólicos, el Vaticano también es un estado. Y como todo estado tiene tanto ingresos como cuentas que pagar. Si quieres saber cómo la Santa Sede consiguió su fortuna, cómo la multiplicó, en qué la gasta y los negocios que el Papa Francisco deja, quédate. Soy Álvaro Ávila y hablaré de esto y más en Ecos Financieros, Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Antes que nada, entender cómo el Vaticano llegó a tener ese poder económico es entender parte del poder real del papado y su situación geopolítica actual. Si bien es cierto que la figura del Papa gozó de amplio prestigio y poder político, económico y amplia influencia en la práctica totalidad del planeta, con el paso de los siglos, los reyes de las monarquías europeas y posteriormente de las regiones que obtuvieron su independencia de las mismas tuvieron que pasar por el importante proceso de separar la Iglesia del Estado, lo cual con el pasar de los años fue mermando poco a poco la cantidad de dinero e influencia que gozaba la figura del Papa. El tiro de gracia vino con la unificación de Italia en 1870, donde se le arrebataron los estados pontificios y orillándolo a una posición incómoda, sin tierras, sin reconocimiento internacional y con finanzas limitadas. El papado pasó de obtener poder y prestigio similares a un rey a subsistir de donaciones, herencias piadosas y algo de renta de propiedades. Pero el Vaticano era en términos modernos un actor marginal, sin ser reconocidos como Estado, sin territorio soberano, ni tratados diplomáticos plenos. Pero, para su buena suerte, todo cambiaría con Benito Mussolini. En 1929, el dictador Benito Mussolini necesitaba legitimidad y el Vaticano dinero y soberanía. Así nacieron los pactos de Letrán, firmados entre el régimen fascista y el Papa Pío XI. Estos pactos incluían la soberanía sobre 44 hectáreas en el corazón de Roma y, mucho más importante, una compensación económica equivalente a unos 90 millones de dólares de hoy, repartidos entre efectivo y bonos del Estado. Este pago fue presentado como una compensación por la pérdida de los estados pontificios. Y ese dinero fue el verdadero inicio del músculo financiero del Vaticano moderno. ¿Y qué hizo el Vaticano con ese dinero? Bien, 2 meses después de la firma de los pactos de Letrán y casi 30 días antes de su ratificación, el Papa se puso en contacto con el ingeniero Bernardino Nogara, que era gerente de la banca comercial italiana, para encargarle la gestión de los fondos procedentes de la convención financiera, mismo que gestionó la fortuna vaticana con una filosofía muy clara: sin interferencias religiosas. Nogara prácticamente haría lo que cualquier inversionista sensato en tiempos turbulentos. Recordemos que era la crisis del 29. Diversificó y globalizó. Aquí comienza la etapa más intrigante de la historia financiera de la Santa Sede. Nogara invirtió en bancos, aseguradoras, empresas industriales, acciones, bonos y propiedades en Europa, América y más allá. Incluso mantuvo inversiones en empresas italianas que colaboraban con el régimen fascista y más tarde con la Alemania nazi. Todo en nombre de preservar y aumentar el patrimonio de la iglesia. Además de que esto solo fue posible porque Nogara solo comparecía únicamente ante el propio Papa. Sin embargo, las inversiones de Nogara realmente consiguieron dar amplios rendimientos a la Santa Sede. Y con este patrimonio, el Vaticano creó una entidad clave: la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA. Desde ahí, multiplicó sus inversiones en mercados extranjeros, especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, donde sus activos quedaban a salvo del caos europeo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, un dato curioso: a pesar de que el Papa Pío XII, en plena Segunda Guerra Mundial, no hizo ni dijo nada que criticara abiertamente al hombre del bigote chistoso que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, gracias a YouTube, según investigaciones periodísticas, se utilizaron fondos vaticanos para apoyar a las redes clandestinas que protegían de este régimen y financiar organizaciones de ayudas de refugiados. De modo que, aunque hubo inversiones en empresas de dudosa ética y una opacidad financiera que durante décadas fue prácticamente incuestionable, también hubo acciones que, genuinamente por la ideología del Vaticano, fueron sinceramente piadosas. ¿Qué significa todo esto? Que vaya, como cualquier gobierno occidental, el Vaticano usa el dinero para cosas buenas y para cosas malas. Desde entonces el Vaticano se ha movido con discreción y aprendió una cosa: la fe puede mover montañas,
pero el capital bien colocado puede mover imperios. Actualmente el Vaticano es un microestado con una macroinfluencia. ¿Pero de qué vive exactamente? Según datos oficiales y reportes recientes, una de sus fuentes de financiamiento viene del Obolo de San Pedro, una colecta mundial de los fieles que se recoge cada 29 de junio y que en 2023 recaudó más de 56 millones de dólares. También están los museos vaticanos, que en tiempos normales generan más de 100 millones de euros al año. También tienen más de 5.000 propiedades inmobiliarias en muchas zonas prime de Roma, Londres, París y otras ciudades. Y por supuesto su cartera de inversión en acciones, bonos y fondos administradas por la ABSA, ya sabe, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. ¿Y en qué gasta su dinero el Vaticano? ¿Acaso el Papa y los cardenales se llevan todo su dinero? Bueno, paga sueldo de más de 2.000 empleados, incluidos los cardenales, diplomáticos, administrativos, sin mencionar que también paga las pensiones de los curas que ya se han retirado y están muy viejos para seguir ejerciendo la doctrina de Dios. Paga sus medios de comunicación propios como el Observatorio Romano y Radio Vaticano. También paga gastos diplomáticos, ya que el Vaticano mantiene relaciones con más de 180 países. Por otra parte, también tiene que pagar el mantenimiento de inmuebles históricos, seguridad y eventos litúrgicos, y por supuesto causas sociales. De hecho, de acuerdo a los datos que ofrece la página de la Santa Sede en su sección del Obolo de San Pedro, en 2023 el Vaticano gastó 370 millones de euros, que equivalen a unos 420 millones de dólares, de los cuales el 24% fueron cubiertos por el Obolo de San Pedro, mismos que se gastaron principalmente en servicios administrativos, gestión de activos y apoyo a la misión apostólica. ¿Y qué tipo de cosas considera el Vaticano apoyo a la misión apostólica? Bueno, cosas como ayudar a ucranianos desplazados por la guerra, incluyendo un programa para los traumados por la misma, o la financiación del programa 326 para niños refugiados y migrantes del África Meridional. También cabe resaltar que a lo largo de la historia, el Vaticano es de las organizaciones sin fines de lucro que más fervientemente ha tratado de luchar contra el SIDA en África, a través de diversas organizaciones religiosas dentro de diferentes naciones de ese continente. Ahora, esto no quiere decir que el dinero del Vaticano nunca se haya usado de manera incorrecta. De hecho, el Papa Francisco era consciente de un uso ineficiente de estos recursos e intentó ordenar sus finanzas. Así que desde su llegada al Vaticano, el Papa Francisco fue tajante al denunciar los excesos del capitalismo salvaje. Y en línea con esa postura, reforzó el control sobre el Instituto para las Obras de la Religión, el conocido Banco Vaticano, al ordenar auditorías internas y cerraron las 5.000 cuentas sospechosas. En 2014 fundó el Secretariado para la Economía, una estructura clave para reordenar las finanzas vaticanas, y promovió nuevas reglas de inversión y medidas anticorrupción. De hecho, el Papa tuvo que luchar constantemente contra déficits financieros que siempre terminaban siendo cubiertos con los dividendos de las acciones que el Papa cobraba. Y en esa misma línea suprimió los tradicionales bonos por secretaría y limitó las asignaciones adicionales que recibían los cardenales como parte de su sueldo mensual. Y a sus preocupaciones presupuestarias se agregaba el hecho del pago de las pensiones de los curas, que en 2022 fue estimada en unos 716 millones de dólares. Y mientras las cuentas no cuadraban, el Papa Francisco no dejó de trabajar. De hecho, gracias a sus medidas de transparencia, por primera vez salió al público en 2021 el primer balance de las 4.051 propiedades en Italia y otras 1.120 en todo el mundo, principalmente en inversiones inmobiliarias en Londres, París, Ginebra y Lausana. Sin embargo, los escándalos financieros tampoco han faltado, desde inversiones inmobiliarias fallidas en Londres hasta manejos opacos de donaciones. Precisamente por eso el Papa Francisco impulsó importantes reformas. Obligó a los dicasterios, que son el equivalente a los ministerios de un gobierno, pero versión vaticana, encargados de la evangelización, las misiones alrededor del mundo, a transferir sus cuentas al ABSA y creó una comisión para revisar el destino de las donaciones. ¿Logró el Papa Francisco limpiar las cuentas del Vaticano? Aún es difícil decirlo, pero sin duda fue el Papa que más reformas financieras impuso para tratar de transparentarlas. De esta manera, el Papa Francisco no solamente deja una huella espiritual, también deja un sistema económico que mezcla fe, poder e inversiones. Porque en el Vaticano los milagros pueden ser divinos, pero los balances siempre son humanos. Y aunque los milagros puedan inspirar a las masas, son las inversiones y las buenas prácticas financieras las que pagan las facturas. Y ahora que empieza una nueva etapa sin él, queda la pregunta: ¿seguirá el próximo Papa apostando por la transparencia financiera? ¿O volveremos a la vieja doctrina donde los caminos de Dios son misteriosos? ¿Puede una institución que predica la humildad manejar miles de millones sin caer en contradicciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí y te gustó este video, por favor, déjame tu like, comenta, comparte y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba nuevos videos. Yo soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros y nos veremos en la siguiente emisión con más análisis geopolíticos, económicos y financieros. Nos vemos.